Mi novio me envió un mensaje de texto: me quedaré en casa de Beatrice esta noche. No me esperes. Respondí: gracias por avisarme. Luego empaqué toda su vida en cajas y las dejé en su puerta. Su llamada de pánico a las 3 de la madrugada fue solo el principio. Mi nombre es Aubrey y quiero contarles una historia. Es una historia sobre cómo toda mi vida, una vida que pensé que era perfecta, se desmoronó y se reconstruyó en el lapso de aproximadamente una semana. Si me hubieran conocido hace poco tiempo, habrían visto a una mujer que creía tenerlo todo resuelto. Tengo 25 años. Tengo una carrera estable en diseño de software por la que trabajé duro, un apartamento acogedor que era mi pequeño santuario y un novio con el que pensé que me iba a casar. Su nombre era Spencer. Durante 2 años, Spencer fue mi mundo. Tenía esa sonrisa juvenil que podía simplemente disipar un mal día. Era el tipo de encanto que te sorprendía. Nos conocimos a través de amigos en común en una barbacoa en un patio un verano. Recuerdo que pasó 1 hora hablando conmigo sobre mi pasión por las novelas de ciencia ficción antiguas, haciendo preguntas, pareciendo genuinamente fascinado. Te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Estaba completamente enamorada. Nuestros primeros años fueron buenos. Hicimos un viaje por carretera por la costa un otoño, cantando a todo pulmón música terrible de los 90, deteniéndonos en cada pequeño restaurante de carretera. Él recordaba las pequeñas cosas, como cómo tomaba mi café o mi tipo de flor favorita. Y durante mucho tiempo, pensé que su presencia en mi vida era el destino. Unos 8 meses antes de que todo sucediera, se mudó a mi apartamento. Se sintió como el siguiente paso natural. ¿Sabes? Íbamos en serio. Estábamos construyendo un futuro. Lo habían despedido de su trabajo de marketing un par de meses antes. Fue un duro golpe para su ego. Podía notarlo. Estaba tratando de poner en marcha una nueva empresa de consultoría. Y prometió que empezaría a ahorrar para el futuro, para nuestro futuro, tan pronto como las cosas despegaran. Se sentaba en la mesa de la cocina con su portátil, elaborando planes de negocio y hablando del enorme potencial. Así que le dije que no se preocupara. Somos un equipo, le había dicho, frotándole los hombros mientras él miraba las hojas de cálculo. Mi sueldo puede cubrirnos por un tiempo. Tú concéntrate en construir tu sueño. Y lo decía en serio. Cubrí el alquiler, los servicios, la compra, todo. Realmente no me importaba. Lo amaba y creía en él. Lo vi como una inversión en la vida que estábamos construyendo juntos. Llegaba a casa de mi propio largo día en la oficina y preparaba la cena mientras él estaba en llamadas importantes. Pagaba la factura de la tarjeta de crédito a fin de mes, viendo sus almuerzos y cafés en el extracto, y me decía a mí misma que era un gasto de negocios, parte del networking que tenía que hacer. Pero últimamente, algo había cambiado. Fue un cambio sutil, del tipo que casi te convences de que estás imaginando porque la alternativa es demasiado dolorosa para considerarla. La energía ambiciosa que había tenido al principio se había agriado y convertido en otra cosa, algo apático y secreto. Spencer supuestamente trabajaba hasta tarde todo el tiempo, pegado a su portátil en nuestra habitación de invitados, pero nunca parecía tener mucho que mostrar. No había nuevos clientes, ni progresos que pudiera explicarme. Cuando le preguntaba cómo había ido su día, todo eran conversaciones vagas sobre networking y alinear cosas. Y luego estaba su teléfono. Durante mucho tiempo, su teléfono fue solo una pieza de tecnología. Lo dejaba en la mesa de centro, en la encimera de la cocina, boca arriba, sin pensarlo 2 veces. Pero en los últimos meses, se había convertido en una extensión de su mano. Siempre estaba con él, siempre boca abajo y siempre bloqueado con contraseña. Recuerdo una noche, unas semanas antes del final, estaba limpiando después de la cena. Él había dejado su teléfono en la encimera, y lo levanté para limpiar debajo. La forma en que se estremeció, girándose desde el fregadero, con los ojos desorbitados por el pánico. Fue como si hubiera cogido una serpiente venenosa. Yo lo cojo, dijo, arrebatándomelo de la mano con una sonrisa forzada y tensa. Nunca más lo dejó a la vista. Traté de quitarme la inquietud. Realmente lo intenté. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica,
que su estrés por el trabajo lo estaba poniendo nervioso. Que el amor significa confianza. Pero es difícil confiar cuando la persona que amas comienza a construir muros invisibles a su alrededor, ladrillo a ladrillo invisible. Recuerdo algo que mi padre me dijo una vez. Falleció hace unos años de un ataque al corazón repentino, y el dolor todavía me golpea en los momentos más extraños. Era un hombre de pocas palabras, pero era mi roca. Me dejó una pequeña herencia, suficiente para ayudar con el pago inicial de este mismo apartamento, y siempre he sentido su presencia aquí. Cuando tenía 17 años, estaba llorando a mares por mi primer desamor de secundaria. El chico me había engañado. Mi padre no me dio tópicos ni me dijo que había otros peces en el mar. Simplemente se sentó a mi lado en mi cama, puso una mano firme y estudiosa en mi hombro y dijo: Audrey, un hombre que esconde su teléfono ya se ha ido en espíritu. Nunca le ruegues a alguien que se quede cuando ya te ha dejado. En aquel entonces, creo que puse los ojos en blanco. Sonaba tan dramático. Pero ahora, sentada en mi apartamento, sintiendo ese nudo de sospecha apretarse en mi estómago, cada noche que Spencer llegaba a casa tarde, oliendo ligeramente a un perfume que no era el mío. Sus palabras se sentían menos como un consejo y más como una profecía. Luego llegó el mensaje. Era un martes por la noche. Había tenido un buen día en el trabajo, uno de esos raros días en los que cada línea de código simplemente funcionaba. Llegué a casa sintiéndome optimista. Decidí preparar una de las comidas favoritas de Spencer, pasta con una salsa boloñesa cocinada a fuego lento. Tenía la música puesta, una copa de vino servida, y todo el apartamento olía a ajo, orégano y tomates a fuego lento. Era uno de esos simples momentos domésticos que solía atesorar. Alrededor de las 7:30, mi teléfono vibró en la encimera. Me sequé las manos en un paño de cocina, sonriendo. Sinceramente, pensé que sería Spencer, diciéndome que finalmente estaba de camino a casa y que estaba emocionado por la cena. Lo cogí. Mi sonrisa se desvaneció al leer el nombre. Spencer. Mi corazón dio un pequeño aleteo de esperanza. Abrí el mensaje y entonces el mundo se inclinó sobre su eje. El mensaje no era largo. Ni siquiera era cruel. No en la superficie, pero destrozó mi mundo en 11 simples palabras. Decía: me quedo en casa de Beatrice esta noche. No me esperes. Beatrice, su compañera de trabajo. La misma Beatrice a cuyas fotos de Instagram les daba me gusta a las 2 de la mañana. Un torrente de corazones en fotos de ella con cócteles, vestidos y en viajes de fin de semana. La misma Beatrice que siempre se reía un poco demasiado alto, un poco demasiado tiempo de sus chistes durante las fiestas de la oficina, tocándole el brazo mientras lo hacía. La misma Beatrice por la que juró por activa y por pasiva que era solo una amiga y que yo estaba loca por cuestionarlo. Mi pulso, que había estado zumbando al ritmo de mi noche, se ralentizó hasta casi detenerse. Pude sentir cómo la sangre se me iba de la cara. Me quedé allí, en mi cálida y fragante cocina, mirando la pantalla brillante de mi teléfono. La salsa en la estufa comenzó a burbujear con demasiada furia, amenazando con quemarse en el fondo de la olla, pero no me di cuenta. Se sentía como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. Una película sobre una mujer cuyo corazón se estaba rompiendo, y ella ni siquiera lo sabía todavía. Mi primer instinto, por una fracción de segundo, fue la incredulidad. Mi cerebro buscó a toda prisa una explicación lógica e inocente. Tal vez era algo del trabajo, un proyecto tardío. Tal vez se le había ido la luz y él solo estaba siendo un buen amigo, ayudándola con una fecha límite. Tal vez. Pero mi segundo instinto, el que susurraba desde ese lugar profundo y honesto en mis entrañas, me dijo la verdad. Era una verdad que probablemente había sabido durante meses, pero que me había negado a reconocer. Él había tomado una decisión. Y no era yo. Ni siquiera se había molestado en mentir esta vez. Simplemente lo declaró como un hecho. Sentía los dedos como si fueran de plomo. Estaban entumecidos y fríos, pero aún así se movieron. Escribí una respuesta. Me temblaban las manos, pero mi mensaje era tranquilo. Deliberadamente. Gracias por avisarme. Eso fue todo.
Sin preguntas, sin acusaciones, sin gritos de ¿dónde estás?, en mayúsculas, solo 5 palabras que sellaron su destino. Pulsé enviar. Me quedé allí en mi cocina por lo que pareció una eternidad, mirando la sartén en la estufa. Me había olvidado de las verduras que estaba salteando para acompañar la pasta. Las cebollas estaban negras ahora, y una fina voluta de humo amargo me picaba en los ojos. O tal vez era otra cosa. Mi pecho debería haber estado ardiendo de rabia o destrozado por el desamor. Estaba esperando que la ola de dolor me golpeara y me derribara. Pero no llegó. En cambio, solo había esta calma hueca. Era el tipo de calma que llega después de que ha pasado el huracán y todo lo que puedes ver son los escombros. Simplemente estás entumecida. Recordé las palabras de mi padre de nuevo, claras como el día. Un hombre que esconde su teléfono ya se ha ido en espíritu. Spencer no solo se había ido por la noche. Llevaba meses fuera. Simplemente no había estado dispuesta a verlo. Este mensaje no era una confesión. Era una formalidad. Me acerqué y apagué la estufa. El quemador se apagó con un aire de finalidad. El olor amargo de las cebollas quemadas llenó la habitación. Dejé la espátula en la encimera con un clic silencioso y deliberado. El peso de la traición era inmenso. Me oprimía, amenazando con asfixiarme. Pero debajo de él, otro sentimiento comenzaba a florecer. Era frío, preciso y casi quirúrgico. Era resolución. Si Spencer quería la cama de Beatrice, entonces ahí es donde podría quedarse permanentemente. No grité. No lloré. No arrojé la sartén de verduras quemadas contra la pared, aunque una parte de mí quería hacerlo. En cambio, caminé hacia el armario del pasillo, ese donde guardaba cajas viejas de cuando me mudé y de paquetes que había recibido. Saqué la primera caja de cartón vacía que pude encontrar, una grande de una estantería que había pedido. La llevé al dormitorio, nuestro dormitorio, y la coloqué en la cama que una vez compartimos, justo en su lado. Y luego, un pliegue pulcro a la vez, comencé a empacar. La primera camisa que doblé fue su favorita, una vieja sudadera gris desgastada por años de uso. Era la misma sudadera que me puso sobre los hombros en nuestra primera cita. Habíamos ido a ver una película independiente y después íbamos caminando a casa hablando de ella cuando un chaparrón de verano repentino nos pilló desprevenidos. Nos acurrucamos bajo un toldo riendo y yo temblaba con mi vestido fino. Se la quitó y me la envolvió. Olía a él, a ropa limpia y a alguna colonia amaderada. Por un momento, mis dedos se detuvieron en la tela suave y gastada. El recuerdo dolió, agudo y rápido, como limón en un corte de papel. Luego aplasté la sudadera, alisando brutalmente el recuerdo con ella. La coloqué en el fondo de la caja y busqué la siguiente cosa. Esto no era solo empacar ropa. Era un exorcismo. Estaba desmantelando una vida. Estaba desmantelando la mentira en la que había estado viviendo durante meses, tal vez más. Una caja se convirtió en 2, luego en 3. Trabajé con una extraña eficiencia rítmica que se sentía completamente desconectada de mi cuerpo. Era como ver a otra persona realizar estas tareas. Mis manos se movían con propósito, sacando camisas de las perchas, vaqueros de los cajones. Los movimientos me calmaban. Camisa, doblar, apilar, pantalones, doblar, apilar. Sentía que con cada pliegue que alisaba, otro rincón de mi corazón se liberaba de él. Era una máquina alimentada por una furia silenciosa y fría. Primero vacié su lado del armario. Los trajes que había comprado para entrevistas pero que rara vez usaba. Las camisas de botones que le había planchado 100 veces. La ridícula colección de camisetas con gráficos de la que se negaba a deshacerse. Todo fue a las cajas. Luego pasé del armario a la cómoda. Sus frascos de colonia estaban allí como pequeños monumentos de cristal a sus mentiras. Recordé que me dijo que Beatrice le había elogiado su colonia una vez. En ese momento, pensé que era dulce. Ahora se sentía como una pista que había pasado por alto. Envolví cada uno cuidadosamente en plástico de burbujas, no para protegerlos, sino porque el proceso metódico de pegarlos con cinta evitaba que me temblaran las manos. A la caja fueron. Luego, el baño.
Esto se sintió como la mayor violación. Era nuestro espacio íntimo más compartido. Su cepillo de dientes todavía húmedo en el soporte de cerámica junto al mío. Por un segundo, tuve un impulso visceral de romperlo por la mitad. En cambio, simplemente lo dejé caer en una bolsa Ziploc. Su maquinilla de afeitar. El frasco a medio usar de loción para después del afeitado por el que juraba. Todo fue barrido a un neceser y metido ordenadamente en una esquina de una maleta. Incluso enrollé el cable de su afeitadora eléctrica con una precisión minuciosa, como si mi pulcritud pudiera disfrazar el caos que rugía dentro de mí. Recorrí el apartamento, buscando hasta el último pedazo de él. Su consola de videojuegos junto al televisor, el enredo de cables detrás. Lo desenchufé todo, enrollando los cables ordenadamente. La pila de juegos que había comprado con dinero de nuestra cuenta conjunta. Una cuenta a la que solo mi sueldo entraba. Sus libros a medio leer en la mesita de noche, sus zapatillas de deporte embarradas junto a la puerta principal. Nada se salvó. Para la medianoche, la habitación estaba despojada de él. Habían sido 8 cajas, 2 maletas grandes y una bolsa de lona. Sus zapatos, sus corbatas, su portátil, incluso la taza tonta que afirmaba que le había dado su abuela. Pero yo sabía a ciencia cierta que la había comprado en Ikea porque estaba con él cuando lo hizo. Había empacado hasta el último rastro. No quedaba nada de Spencer. Incluso le quité la funda a su almohada y cogí su toalla del gancho del baño. No dormiría sobre sus mentiras ni me secaría con su engaño. Doblé la funda de la almohada ordenadamente, la coloqué encima de la última maleta y di un paso atrás. El apartamento se veía diferente sin su desorden. Era más grande, más limpio, más luminoso. El aire mismo se sentía diferente, como si una presión que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí finalmente se hubiera liberado. Respiré hondo, y se sintió como si fuera mío de nuevo. Miré el reloj de la pared. 10:15 de la noche. La decisión se formó en mi mente como un rayo, clara y absoluta. No iba a dejar que estas cajas se quedaran aquí, acumulando polvo en un rincón como un triste santuario de lo que solíamos tener. Él no merecía un lugar en mi casa, ni siquiera en forma de caja. Ya no pertenecían aquí. Pertenecían donde Spencer eligió estar. Las llaves de mi coche estaban en el gancho junto a la puerta. Las cogí y luego comencé el verdadero trabajo. Viaje tras viaje, arrastré las pesadas cajas por los 2 tramos de escaleras desde mi apartamento. Me dolían los músculos, me ardían los brazos y mi aliento salía en ráfagas irregulares en el aire fresco de la noche, pero no me detuve. Era un castigo y una purificación, todo en uno. Cada golpe de una caja aterrizando en el maletero de mi coche se sentía como un punto final de una frase. Esto se acabó. La finalidad de ello era estimulante. Para las 10:45, el coche estaba tan lleno que apenas podía ver por la ventanilla trasera. La suspensión gemía bajo el peso de una relación de 2 años. Para las 11, estaba conduciendo por la ciudad, mis faros cortando la oscuridad. No encendí la radio. Simplemente conduje en silencio, con los nudillos blancos en el volante. Sabía exactamente a dónde iba. Dejé a Spencer en el complejo de apartamentos de Beatrice una vez hace meses por lo que él había llamado una reunión de equipo. Recuerdo haber pensado que el lugar parecía demasiado elegante para el simple apartamento de una compañera de trabajo. Era uno de esos modernos edificios de ladrillo con setos bien cuidados y una fuente en la entrada. El tipo de lugar donde la gente finge que lo tiene todo bajo control. Como el destino, o tal vez solo la suerte, quiso, un repartidor de pizza salía del edificio justo cuando yo llegaba. Me mantuvo abierta la puerta de seguridad, asumiendo que la maleta que arrastraba era mía. Le di un asentimiento seco y me deslicé dentro antes de que la puerta pudiera cerrarse. Su apartamento era el 3B en el 3er piso. Por supuesto, no tomé el ascensor. Tomé las escaleras. Quería sentir el ardor en mis piernas. Quería que el esfuerzo físico coincidiera con el esfuerzo emocional. Cuando llegué al rellano del 3er piso, pude oír el leve ritmo de la música desde detrás de una de las puertas. Y luego lo oí claramente. Risas. La risa de una mujer, más aguda que la mía. Fuerte y despreocupada. No me detuve.
No lo necesitaba. Lo sabía. No llamé. No hice ni un ruido. Simplemente comencé a apilar. Una por una. Subí cada caja, cada maleta, cada bolsa por esas escaleras y las coloqué ordenadamente contra el marco de su puerta. Me llevó 4 viajes. Trabajé en silencio, metódicamente. Construí un muro con su vida justo fuera de la puerta de ella. 8 cajas, 2 maletas, un santuario de traición. Era un monumento al final de mi relación de 2 años. En la parte superior del montón, justo a la altura de los ojos, coloqué una sola nota doblada. La había escrito en el coche antes de entrar. El mensaje era simple. Las pertenencias de Spencer. Ahora es tuyo, Aurey. Di un paso atrás, saqué mi teléfono y tomé una foto. No por despecho, no para publicarla en línea, sino para mí. Era una prueba. Prueba para mí misma de que realmente lo había hecho, que no me había limitado a gritar contra una almohada o a lanzar un plato contra la pared. Había tomado el control. Mientras me alejaba, mi corazón no se aceleró. Hizo lo contrario. Se ralentizó, volviéndose más tranquilo y firme con cada paso que daba lejos de esa puerta. Para cuando me deslicé de nuevo en el asiento del conductor de mi coche, el silencio dentro de mí era tan completo que era casi aterrador. No había ira, ni tristeza, solo nada. Vacío. Estaba en casa a las 11:30. El apartamento se sentía gloriosa y hermosamente vacío. Lo primero que hice fue buscar un cerrajero de 24 horas en mi teléfono. Para la medianoche, un hombre amable y de aspecto cansado llamado Gus estaba en mi puerta cambiando las cerraduras. Me costó $180. Valió cada centavo. El sonido de la nueva cerradura encajando fue el sonido más satisfactorio que jamás había oído. Era el sonido de la seguridad, el sonido de un nuevo comienzo. Pero no había terminado. Las cerraduras eran solo la barrera física. Necesitaba construir las digitales también. Me senté en mi sofá, ese que de repente se sentía enorme sin él, y comencé la purga. Imaginé que era una experta en ciberseguridad limpiando un sistema de un virus persistente. Actualicé el código de mi teclado electrónico. Entré en nuestra cuenta compartida de Netflix, la que yo pagaba, y hice clic en cerrar sesión en todos los dispositivos, luego cambié la contraseña. No más viajes gratis. Hice lo mismo con Spotify, con Hulu, con cada cosa que compartíamos. Su fantasma digital estaba siendo exorcizado un clic a la vez. Luego abrí mi aplicación bancaria. Tenía una tarjeta de crédito de emergencia vinculada a mi cuenta. Se suponía que la usaría para, bueno, emergencias. Pero últimamente había notado los cargos diarios de Starbucks, los almuerzos que sabía que tenía con sus amigos del trabajo, los videojuegos de la tienda en línea. Era un drenaje lento y constante de mis finanzas. Otra forma en que me estaba quitando sin dar nada a cambio. Navegué hasta la pantalla de gestión de tarjetas. Apareció una imagen de la tarjeta. Hice clic en el botón. ¿Cancelar tarjeta? Una pequeña ventana emergente pidió una razón. Escribí, usuario ya no autorizado. Estaba hecho. Un acto pequeño y simple, pero se sintió como si acabara de desenchufar a un parásito. Cuando todo terminó, cuando hasta el último lazo digital había sido cortado, caminé hacia la cocina. Vi la olla de boloñesa arruinada en la estufa y la sartén de verduras carbonizadas. Lo raspé todo a la basura sin pensarlo 2 veces. Abrí la botella de vino tinto que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Supongo que esto contaba. Me serví una copa grande, me senté de nuevo en el sofá y le di al play a un drama histórico que él siempre se quejaba de que era demasiado aburrido. Exactamente a las 11:47 de la noche, llegó la primera llamada. La pantalla se iluminó con su nombre, Spencer. La miré, tomé un sorbo de vino y la dejé ir al buzón de voz. A las 11:49, la segunda llamada. También ignoré esa. Para la medianoche, los mensajes de texto comenzaron a llover. Cogí el teléfono y leí los primeros. Aurey, ¿qué es esto? ¿Dónde están mis cosas? Beatrice está flipando. Esto no es gracioso.
Contéstame. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de centro. Las vibraciones contra la madera eran un ritmo frenético y desesperado. Dejé que vibrara hasta el agotamiento. Al otro lado de la ciudad, las cajas que una vez llamó su hogar ahora estaban apiladas ordenadamente fuera de la puerta de otra persona. Y aquí, en mi apartamento silencioso, limpio y benditamente vacío, por primera vez en meses, me sentí libre. Para las 12:30 de la noche, el zumbido no había parado. Mi teléfono estaba iluminado como una alarma de incendios. Llamadas, textos, mensajes de voz apilándose uno encima del otro. Era una rabieta digital. Lo volteé por una mórbida curiosidad. Era una cascada de pánico. Aurey, hablo en serio. ¿Qué demonios está pasando? Los vecinos de Beatrice se quejan de las cajas. Coge el teléfono. No puedes hacer esto. Mi portátil está en una de esas cajas. Toda mi vida está ahí dentro. Toda tu vida, pensé, ¿y la mía? No respondí. A la 1 de la madrugada, sonó mi timbre. Un zumbido agudo e insistente que cortó el silencio de mi apartamento. Luego sonó de nuevo y de nuevo. Fue seguido por el sonido de puños martilleando contra la madera, haciendo vibrar todo el marco. Aurey. La voz de Spencer resonaba en el pasillo, amortiguada por la puerta, pero todavía goteando una ira que se estaba convirtiendo rápidamente en desesperación. ¡Abre la maldita puerta! ¿Estás loca? Déjame entrar. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta, con mi copa de vino todavía en la mano. Miré por la mirilla. Su rostro estaba distorsionado por la lente, sus rasgos retorcidos en una máscara de furia. Me apoyé en la pared junto a la puerta, con los brazos cruzados, simplemente escuchando. Pude ver por la mirilla cómo las luces en los apartamentos de mis vecinos comenzaban a encenderse. Una parte mezquina de mí, una parte de la que no estaba orgullosa, pero que definitivamente estaba allí, consideró dejarlo gritar hasta que todo el edificio se enterara de qué clase de hombre era realmente. Que vieran al encantador Spencer desmoronarse. En cambio, desbloqueé mi teléfono y le envié un único mensaje de texto. Tú elegiste quedarte en casa de Beatrice. Simplemente te ayudé a mudarte. El martilleo se detuvo. Silencio. Durante unos 10 minutos, no hubo nada. Pensé que tal vez finalmente había captado el mensaje y se había ido. Luego mi teléfono vibró de nuevo. Era otro texto suyo. Vas a arrepentirte de esto. Una amenaza. Qué predecible. A las 3 de la madrugada, un número diferente apareció en mi pantalla. Era un número que no reconocía, pero tenía la sensación de saber quién era. Probablemente estaba usando el teléfono de Beatrice. En contra de mi buen juicio, respondí, pero no dije nada. Solo esperé. Aurey. La voz de Spencer se quebró. Estaba despojada de la ira ahora, reemplazada por un tono tembloroso y suplicante que no había oído en años. Soy yo. Tienes que escuchar. No pasó nada. Lo juro. Me quedé dormido en su sofá. Estábamos trabajando. Casi me río. ¿No pasó nada?, pregunté, mi voz suave, lo que creo que lo desconcertó más que si hubiera gritado. Entonces, ¿por qué estabas en el apartamento de Beatrice, Spencer? ¿En su sofá? ¿Por qué en su apartamento y no en el tuyo? Fue solo una noche por trabajo, balbuceó, la mentira sonando endeble incluso para sus propios oídos. Estábamos terminando una presentación. Se hizo tarde y ella dijo que podía quedarme en el sofá. Fue inocente. Por trabajo, repetí, y esta vez sí se me escapó una risa amarga. Spencer, hay hoteles. Hay restaurantes abiertos toda la noche. Hay Ubers para llevarte a tu propia cama. No insultes mi inteligencia además de todo lo demás. No te atrevas. Hubo una pausa en la línea. Podía oírlo respirar. Casi podía imaginarlo pasándose una mano por el pelo con frustración. Luego su tono cambió de nuevo, esta vez a pura súplica patética. ¿Dónde se supone que voy a ir ahora? Mis llaves no funcionan. Todas mis cosas están en el pasillo de su edificio. Cerré los ojos.
El vino de antes todavía cálido en mis venas. Pensé en su pregunta. Pensé en el de pie en el frío, excluido de una vida que había tirado por la borda, y no sentí nada. Ni piedad, ni remordimiento, solo una profunda sensación de finalidad. Donde te quedaste anoche parece la respuesta obvia, dije, mi voz tan tranquila como un lago helado. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. Pude sentir su conmoción, su incredulidad de que no iba a derrumbarme, de que no iba a llorar y rogar y finalmente dejarlo entrar de nuevo. Estaba acostumbrado a que yo fuera su red de seguridad. La red se había ido. Colgué antes de que pudiera volver a hablar. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. El sol entraba a raudales por mis ventanas, y por primera vez, el silencio no se sentía solitario. Se sentía pacífico. Hice café y me senté junto a la ventana, disfrutándolo de verdad. Alrededor de las 8:30 de la mañana, mi arrendador, el señor Henderson, llamó. Aurey, buenos días, dijo, su voz alegre. Solo para confirmar que cambiaste las cerraduras anoche. Recibí una alerta del sistema. Sí, lo hice, señor Henderson. Siento la llamada nocturna al servicio. Él se rió. No te preocupes por eso. Me imaginé que algo pasaba. Tu novio apareció en mi oficina a primera hora de esta mañana, con aspecto de haber dormido en su coche. Afirmó que todo fue un gran error y que había perdido las llaves. Exigiendo una de repuesto. Exnovio, lo corregí. La palabra se sentía bien en mi lengua. Claro. Bueno, juró que estaba en el contrato de arrendamiento. Dijo que tenía derechos de inquilino. No los tiene, dije con firmeza. Nunca los ha tenido. Nunca pagó un centavo de alquiler ni firmó ningún papel. Su nombre no está en ninguna parte de ese contrato de arrendamiento. Y usted lo sabe. Había insistido en eso desde el principio. Un pequeño acto de autopreservación por el que ahora estaba increíblemente agradecida. Es bueno saberlo, dijo mi arrendador, con una clara nota de diversión en su tono. Eso es lo que le dije. No le hizo mucha gracia. No te preocupes. Me encargaré de él si vuelve. Que tengas un buen día. Pero sabía que Spencer no había terminado. Los hombres como él nunca se van tan fácilmente. Y efectivamente, a las 9 de la mañana, sus secuaces descendieron. Su madre, Brenda, la abeja reina de la lealtad fuera de lugar, fue la primera en atacar. Mi teléfono sonó, su nombre parpadeando en la pantalla. En contra de mis instintos, respondí. Quería que esto terminara, y eso significaba enfrentarlo de frente. ¿Cómo te atreves?, espetó sin siquiera un hola. Su voz era estridente de indignación. ¿Cómo te atreves a echar a mi hijo a la calle como si fuera un trozo de basura? Respiré hondo, sosteniendo el teléfono ligeramente alejado de mi oído. Brenda, dije, mi voz serena. Su hijo me envió un mensaje anoche para decirme que se quedaba en casa de otra mujer. Solo le ayudé a hacer ese arreglo permanente. Cometió un error, siseó ella. Me lo contó todo. Estaban trabajando y se quedó dormido. Fue un error y le arruinaste la vida por eso. No, respondí con calma. Mi paciencia se estaba agotando. Tomó una decisión y yo la respeté. Esto no se trata de un error, Brenda. Se trata de un patrón de falta de respeto y mentiras. Esta fue solo la primera vez que lo pillaron tan descuidadamente. Estás legalmente obligada a darle un aviso de 30 días. Va a conseguir un abogado. No puedes simplemente desalojarlo, gritó, y pude notar que Spencer le había estado dando malos consejos legales. Incorrecto, dije, interrumpiéndola. Pasé una hora esta mañana al teléfono con un servicio de asistencia legal, Brenda, solo para asegurarme. Nunca pagó el alquiler. Nunca firmó el contrato de arrendamiento. Según la ley del Estado. Era un huésped a largo plazo en mi casa. Y la invitación de un huésped puede ser revocada en cualquier momento y por cualquier motivo. Los huéspedes no tienen 30 días. Quizás quieras decirle eso al futuro abogado de tu hijo. No tienes corazón.
Él te ama. No, Brenda, dije, y una ola de claridad me invadió. Él ama lo que yo le proporciono. Un lugar gratis para vivir, una red de seguridad, alguien que limpie sus desastres. Finalmente he terminado de ser su red de seguridad. Me colgó, pero no antes de que oyera el borde vacilante en su voz, como si en el fondo supiera exactamente quién era su hijo. Simplemente no quería admitirlo. Justo cuando pensaba que el drama de la mañana había terminado, mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo ignoro, pero la curiosidad pudo más cuando volvió a sonar por segunda vez. Respondí. Aure. La voz era aguda, masculina y enojada. Soy Jared, el novio de Beatrice. ¿Te importaría explicar por qué hay una montaña de la porquería de un tipo apilada fuera de su puerta? Casi me río a carcajadas. El universo realmente tenía sentido del humor. Jared, dije, mi voz goteando falsa simpatía. Lamento mucho que te hayan arrastrado a esto. ¿Por qué no le preguntas a Beatrice o a Spencer? Parece que han estado colaborando mucho a tus espaldas. Eso no es. Ella dijo que él estaba teniendo problemas con su compañero de piso y que solo lo estaba ayudando, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Ayudándolo? Así es como lo llama, dije. Mira, Jared, no me conoces. Pero voy a hacerte un favor. El iPad de Spencer todavía estaba conectado a mi Wi-Fi esta mañana antes de que cambiara la contraseña. Se olvidó de cerrar la sesión. Vi suficientes capturas de pantalla de sus conversaciones de iMessage con tu novia como para toda una vida. Estamos hablando de meses de esto. Jared. Planes para cenar, charlas nocturnas, pequeños emojis de corazón. Estaría encantada de enviártelos si quieres. Solo dame tu dirección de correo electrónico. Hubo un silencio sepulcral en la línea, luego una maldición murmurada antes de que colgara. Dejé mi teléfono y noté algo inesperado. Mis manos no temblaban. Por primera vez en meses, me sentí completamente, inquebrantablemente firme. Por supuesto, sabía que Spencer no se rendiría fácilmente. Los hombres como él, hombres cuyos egos son tan frágiles como el cristal, nunca lo hacen. No ven el final de una relación como un evento triste. Lo ven como una batalla que perdieron. Y siempre quieren la revancha. Tenía un presentimiento profundo de que esto era solo el comienzo. Era solo cuestión de tiempo antes de que el propio Spencer volviera a llamar una vez que se hubiera reagrupado y hubiera ideado una nueva estrategia. Llamó esa tarde. Esta vez su tono no era suplicante. No era de enojo. Era algo mucho más retorcido. Era engreído, ensayado. Audrey, comenzó, su voz suave como el aceite, como si fuera un director ejecutivo manejando un problema menor de relaciones públicas. Tenemos que hablar. Creo que ha habido una reacción masiva y exagerada por tu parte. Me quedé en silencio, dejándolo tejer su red. No fue lo que piensas, dijo. Fue una prueba. De hecho, solté una risa corta y aguda. No pude evitarlo. ¿Una prueba? ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿De qué era una prueba, Spencer? De tu habilidad para mentirme a la cara. No, dijo, su voz goteando con descendencia como si le estuviera explicando una teoría compleja a una niña de mente simple. Fue una prueba de tu amor por mí, una prueba de tu pasión. Quería ver si todavía te importaba. Si realmente me amaras, lucharías por mí. Te pondrías celosa. Irías allí y montarías una escena. Mostrarías algo de pasión. Eso es lo que hacen las mujeres cuando les importa. ¿Fallaste? Ore. No luchaste. Simplemente te rendiste. Solo demuestra que nunca me amaste de verdad. La audacia de ello, la pura lógica retorcida de su manipulación casi me dejó sin palabras. Casi. No solo estaba tratando de excusar su comportamiento. Estaba tratando de culparme por mi reacción. Estaba tratando de reescribir toda la historia para convertirme en la villana. Querías un perro, Spencer, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Algo leal que volvería corriendo sin importar cuántas veces lo patearas, moviendo la cola. Simplemente feliz de tenerte en casa.
No soy un perro. Yo no persigo. Yo reemplazo. Su voz se quebró entonces, la fachada suave desmoronándose. ¿Reemplazarme con quién?, balbuceó, la pregunta teñida de pura incredulidad patética. Dejé que la pausa flotara en el aire durante unos deliciosos segundos. No había planeado decirlo, pero las palabras simplemente me vinieron, una pequeña arma perfecta. Luego solté la frase como una daga. Ya le he enviado un mensaje a Garrett. Vamos a tomar un café mañana. El silencio de su parte fue absoluto. Garrett. Era un amigo de mi gimnasio de escalada, un tipo genuinamente bueno a quien Spencer siempre me había acusado irracionalmente de gustarme demasiado. Llamaba a Garrett una amenaza solo por existir en mi órbita, por ser amable conmigo. La verdad era que Garrett y yo nunca habíamos sido más que amigos. En realidad no le había enviado un mensaje. Pero Spencer no necesitaba saber eso. No lo harías, susurró, el sonido crudo con una mezcla de incredulidad y orgullo herido. Mírame, respondí, y colgué el teléfono. Fue entonces cuando su campaña de terror realmente comenzó. Para esa noche, mi teléfono se iluminó con alertas. Spencer había llenado su página de Facebook con una publicación larga y divagante. Era una obra maestra de victimismo, cuidadosamente elaborada para ganar simpatía. Necesito compartir mi verdad, que comenzaba. Mi ex Audrey es inestable. Durante meses, ha sido controladora y emocionalmente abusiva. Anoche, tuvo un brote psicótico y me echó a la calle sin nada y sin motivo. Está tratando de arruinar mi vida porque es insegura. Por favor, no crean sus mentiras. Recen por ella. Era la clásica desviación. Pintar a la víctima como el agresor. Pero yo estaba preparada. No me involucré con su publicación. No escribí una larga refutación. No me metí en una pelea en los comentarios. Simplemente tomé la captura de pantalla que había guardado en mi teléfono, la de su mensaje de texto diciéndome que se quedaba en casa de Beatrice. La publiqué en la sección de comentarios de su publicación. Sin pie de foto, sin explicación, solo la imagen, sus propias palabras en blanco y negro con la fecha y hora para que todo el mundo las viera. Fue como lanzar una bomba. La narrativa que había elaborado tan cuidadosamente se vaporizó en un instante. Los comentarios comenzaron a cambiar. La gente empezó a etiquetar a Beatrice preguntando si era verdad. Sus propios amigos comenzaron a enviarme mensajes en privado. Uno de ellos escribió: Audrey, lo siento mucho. Siempre supimos que era un idiota, pero no así. Estamos de tu lado. Otro dijo: he terminado con él. Esta es la gota que colma el vaso. Incluso una de mis propias amigas que una vez lo había defendido y me había dicho que estaba siendo demasiado dura con él me envió un mensaje. Lo siento mucho, Audrey. Me equivoqué. Es tóxico. Mantente fuerte. Al anochecer, la publicación de Spencer había desaparecido. Borrada. Pero el daño estaba hecho, no para mí, sino para él. Y aún así, no podía parar. A las 2 de la madrugada, llegó otro mensaje suyo. Este era casi lastimoso. Estaba preparando un futuro para nosotros. Beatrice no significaba nada. Te arrepentirás de haberme dejado. Iba a conseguir un gran ascenso y un salario más alto y entonces podríamos haber empezado nuestra vida. Tiraste nuestro futuro a la basura. Me quedé mirando las palabras, apretando la mandíbula. Las mentiras eran interminables. Era un hombre ahogándose, manoteando y agarrándose a cualquier cosa para arrastrarme con él. Pero en el fondo de mis entrañas, sabía que esto no era solo el manoteo de un hombre desesperado. Estaba planeando su próximo movimiento. Y supe con una certeza que me heló hasta los huesos que los hombres como Spencer no se van en silencio. La mañana después de que su campaña de desprestigio se desvaneciera, pensé que finalmente tendría algo de tranquilidad. Estaba equivocada. A las 9:15 de la mañana, mientras saboreaba mi primera taza de café en mi benditamente pacífico apartamento, mi teléfono vibró. Era una alerta de fraude de mi banco.
Un intento de cargo de $78.54 en el Daily Grind Café con su tarjeta cancelada terminada en 1234 fue rechazado. Realmente había intentado usar la tarjeta que había cancelado hacía 2 días. La pura desfachatez. Debía de haber guardado el número. 10 minutos después, otra alerta. Esta vez era un correo electrónico de un servicio de monitoreo de crédito al que estaba suscrita. Se ha realizado una nueva consulta en su informe de crédito desde Capital Uno Bank. Hice clic. Gracias por su solicitud de crédito. Su solicitud de una nueva tarjeta de crédito a nombre de Audrey Cross está ahora bajo revisión. Spencer. Tenía mi número de seguridad social, mi fecha de nacimiento, toda mi información personal. Estaba tratando de abrir una línea de crédito a mi nombre. La sangre se me heló. Esto ya no era una ruptura desordenada. Esto era un crimen. Esto era un delito grave. Inmediatamente llamé al departamento de fraudes del banco. Pasé 30 minutos al teléfono con una mujer muy servicial llamada María, que canceló inmediatamente la solicitud y colocó una congelación de seguridad de alto nivel en todas mis cuentas. Luego marqué la línea de policía no de emergencia. Pasé la siguiente hora al teléfono con un detective muy paciente, explicando toda la cronología de los eventos, desde la ruptura hasta la solicitud fraudulenta. Le envié por correo electrónico las capturas de pantalla de las alertas de fraude y la consulta de crédito. El intento de robo de identidad es un delito grave, señora Cross, me dijo el detective, su voz seria. Usó su información personal para intentar abrir una línea de crédito sin su consentimiento. Podemos abrir una investigación formal. ¿Le gustaría presentar cargos? Lo pensaré, dije, mi voz temblando ligeramente. Aunque por dentro, ya sabía la respuesta. Se había cruzado la línea. Para el mediodía, las consecuencias de sus acciones comenzaron a multiplicarse de maneras que ni siquiera había anticipado. Mi perfil de LinkedIn sonó. Jonathan Means, gerente senior de Tescorp, ha visto tu perfil. El jefe de Spencer. Un mensaje siguió poco después. Hola, Aurey. Soy Jonathan Means. Pregunta extraña, y me disculpo por contactarte de esta manera, pero ¿ha estado todo bien con Spencer últimamente? Te puso como su contacto de emergencia, por eso tengo tu nombre. Además, notamos una solicitud de anticipo de salario bastante inusual que llegó ayer con tu nombre mencionado como justificación para una emergencia familiar. Respiré hondo y respondí con una réplica profesional pero firme. Hola, Jonathan. Agradezco que te hayas puesto en contacto. Para ser clara, Spencer y yo rompimos hace 2 días después de que descubrí que me era infiel. No ha vivido en esta dirección desde entonces. Y no hay ninguna emergencia familiar. No autoricé ningún uso de mi nombre para solicitudes financieras. En cuanto a su bienestar, quizás quieras consultar con su compañera de trabajo, Beatrice. Ya que pasó la noche con ella el martes. Creo que ambos han estado llamando para decir que están enfermos desde entonces. Hubo una pausa, luego una respuesta. Interesante coincidencia. Tenemos una política antifraternización muy estricta aquí con respecto a los empleados en el mismo departamento. Es una ofensa que es motivo de despido, diseñada para prevenir exactamente este tipo de situaciones complicadas. Gracias por tu franqueza. Esto aclara mucho. A las 3 de la tarde, Spencer llamó desde un número desconocido. Casi no respondo, pero me alegro de haberlo hecho. La furia en su voz era cruda, desquiciada. Hiciste que me despidieran, gritó al teléfono. No, dije con calma, mi voz en marcado contraste con su rabia. Tú mismo hiciste que te despidieran. Rompiste nuestra relación. Mentiste a tu jefe y rompiste las reglas de tu empresa. Yo solo dije la verdad cuando me preguntaron. No estaba saliendo con ella, espetó. Solo estábamos. Fue un error. Tu jefe parece pensar lo contrario, respondí. Y también su novio, por cierto. Oí que tuvo una buena charla con ella después de encontrar tu montaña de pertenencias en su puerta. ¿Cómo se supone que voy a vivir sin trabajo, sin dinero?, exigió, su voz quebrándose de desesperación. Mi carrera se ha acabado.
¿Qué se supone que haga? Tal vez Beatrice pueda mantenerte, respondí, mi voz tan dulce como el veneno. Oh, espera. Me ha dicho un pajarito que su puesto también fue terminado esta tarde. ¡Qué lástima! Quizás podáis buscar trabajo juntos. Su rabia se desbordó en un torrente de maldiciones incoherentes antes de que la línea se cortara. Más tarde esa noche, otra llamada, esta vez de su madre, Brenda. Su voz ya no era aguda y acusadora. Era más suave ahora, casi suplicante. Aurey, por favor. Ha aprendido la lección. Está hecho un desastre. Lo despidieron. No tiene nada. No presentes cargos por lo de la tarjeta de crédito, por favor. Arruinarás toda su vida. Piensa en su futuro. Pegué el teléfono más a mi oído, mirando el apartamento tranquilo y pacífico a mi alrededor, un apartamento que finalmente estaba verdaderamente libre de su presencia. Brenda, dije con ecuanimidad. Intentó arruinar mi crédito. Intentó robar mi identidad y endeudarme. No pensó en mi futuro. Luego arruinó su propia vida, una mala decisión a la vez. Simplemente ya no voy a cargar con la culpa por ello. Hubo un largo silencio, luego el sonido de sus sollozos ahogados antes de colgar. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo cercano a la satisfacción. No porque la vida de Spencer se estuviera desmoronando, sino porque la máscara finalmente se había caído por completo. Todos los demás podían verlo ahora por lo que era, un niño egoísta que jugaba hasta que lo perdía todo. Aún así, en el fondo de mi mente, lo sabía. Los hombres acorralados rara vez se retiran. Atacan, y tenía el presentimiento de que no había visto lo peor de Spencer todavía. El sábado por la tarde, estaba en mi cocina preparando café cuando un profundo estruendo sacudió la calle. Eché un vistazo a través de las persianas y la sangre se me heló. Era un camión UAUL aparcado torcidamente en la acera, justo enfrente de mi edificio, ocupando 2 plazas de aparcamiento. Y entonces lo vi, a Spencer. No estaba solo. 2 de sus primos, tipos que había conocido un par de veces en barbacoas familiares, salieron de la cabina. Cody y Sane, eran tipos grandes, con los músculos flexionados bajo camisetas baratas sin mangas. El tipo de tipos que contratas para intimidar, no para hacer una mudanza cuidadosa. Spencer se pavoneaba detrás de ellos como un general llevando a su ejército a la batalla. Mi corazón no se aceleró. Se asentó en un ritmo bajo y pesado. Había estado esperando esto. Sabía que era demasiado arrogante para simplemente marcharse. Esta era su última resistencia. Inmediatamente envié un mensaje a un chat de grupo que había creado con mi hermano Cole y mi mejor amiga Ramona. Mi mensaje era simple. Código rojo. El UAUL ha llegado. Vengan ahora. Ambos vivían a menos de 10 minutos. Recibí 2 emojis de pulgares arriba al instante. Abrí la puerta de mi casa lo suficiente como para mirar por la rendija. No iba a esconderme. Esta era mi casa. Cody ya estaba en mi puerta principal, trasteando con la nueva cerradura con un destornillador. Sane estaba acarreando mis sillas de patio, las que compré el verano pasado, hacia el camión. Spencer simplemente se quedó allí en la acera con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia en su rostro como si ya hubiera ganado. Esa sonrisa vaciló cuando la puerta de mi casa se abrió más. Y mi hermano Cole salió para pararse a mi lado. Cole es un tipo grande. Es de hombros anchos, un ex luchador universitario, el tipo de hombre que puede silenciar una habitación con solo una mirada. Es la persona más gentil que conozco, pero no querrías estar en su lado malo. Miró a los primos, luego a Spencer, y su expresión era puro hielo. Luego Ramona apareció a mi otro lado, con el teléfono ya fuera y grabando todo. Hola, chicos, dijo alegremente. Gran día para un desalojo ilegal, ¿no? Buenas tardes, caballeros, dijo Cole, su voz peligrosamente fría. Planean robar a mi hermana a plena luz del día. Cody se congeló, el destornillador se le escapó de la mano y cayó con estrépito sobre el felpudo. Sane inmediatamente dejó las sillas como si estuvieran calientes. La mandíbula de Spencer se tensó. Este también es mi lugar, Cole.
Tengo derechos. Viví aquí. Algunas de mis cosas todavía están ahí dentro. No, no los tienes, intervine, mi voz sonando más fuerte y firme de lo que esperaba. Hasta el último trozo de tu basura fue entregado en la puerta de Beatrice hace una semana. Tengo fotos. No tienes ninguna propiedad aquí. Estás invadiendo. Eso no importa. Mi correo todavía llega aquí. Viví aquí durante 8 meses. Vuelvo a mudarme, fanfarroneó, tratando de sacar pecho. Ramona dio un paso adelante, su cámara firme en su mano. ¿Quieres decir allanamiento de morada?, preguntó dulcemente. Porque así es como se llama intentar forzar una cerradura. Estoy bastante segura de que eso sí le importa a la policía. Sonríe para la cámara, Spencer. Y entonces, como si el universo mismo disfrutara de un poco de teatro, una voz familiar llamó desde la acera. Caballeros, ¿hay algún problema aquí? Todos nos giramos. Era el oficial Miller. Su verdadero nombre es Frank. Es un amigo de mi padre de hace mucho tiempo. Y se había convertido en una especie de tío para mí y Cole a lo largo de los años. Lo había llamado esa mañana, no a la línea policial, y solo le avisé de que mi ex podría causar problemas. Supongo que decidió pasar durante su patrulla. Estaba de uniforme completo, y mostró su placa, aunque todos sabíamos quién era. ¿Les importaría explicar por qué están intentando un robo? Los primos, Cody y Sane, se pusieron pálidos. Cody levantó las manos y murmuró algo sobre estar mal informado y que pensaba que solo estaban moviendo muebles. Comenzó a retroceder hacia el Luaul. Sane lo siguió de cerca, murmurando disculpas. La compostura de Spencer finalmente se rompió. Su fachada arrogante se desmoronó, y todo lo que quedó fue desesperación, sangrando a través de su arrogancia. Audrey, suplicó, su voz aguda y tensa mientras su apoyo lo abandonaba. No puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir. Mi madre me echó. He estado durmiendo en mi coche. Me crucé de brazos, firme como una roca. Tú te hiciste esto a ti mismo, Spencer. Cada una de las decisiones que tomaste te llevó directamente aquí, a este punto exacto en la puerta de mi casa. Pero me amas, gritó, su voz quebrándose. No era una pregunta. Era una exigencia. Un último intento desesperado de tirar de una cuerda que ya había sido cortada. No, dije, y la verdad de ello resonó en mis propios oídos, clara y fuerte. Amaba al hombre que pensé que eras. Ese hombre, me he dado cuenta, en realidad no existe. Frank se acercó, su mano descansando casualmente en su cinturón. Spencer Harper, dijo, su voz, ahora todo negocios. Ya tenemos un informe policial por intento de robo de identidad a su nombre. Presentado hace 2 días. ¿Le apetece añadir allanamiento e intento de allanamiento de morada a la lista? Spencer palideció. Sus ojos se movían entre todos nosotros. La mirada de Cole. El teléfono de Ramona. La placa de Frank. Se dio cuenta de que la batalla estaba perdida. La guerra había terminado. Pero aún así intentó jugar una última carta lastimosa. Audrey, por favor, gimió, las lágrimas brotando de sus ojos. Puedo cambiar. Sé que la he fastidiado. Iré a terapia. Solo una oportunidad más. Casi le tuve lástima. Por una fracción de segundo, vi al chico que solía amar. Pero luego recordé el frío pavor de leer ese mensaje de texto. Recordé la humillación de su publicación en Facebook. Recordé la escalofriante violación de las alertas de fraude. Tuviste tu oportunidad, Spencer, dije, mi voz sin dejar lugar a discusión. La tuviste la noche que elegiste a Beatrice. La tuviste la noche que intentaste falsificar mi nombre en una solicitud de crédito. Y la tuviste en cada momento que elegiste mentir en lugar de decir la verdad. El silencio se prolongó, denso y pesado. Finalmente, Frank sacó su radio. Central, tengo un sospechoso aquí que coincide con la descripción del informe de robo de identidad 459B. Lo voy a llevar. Eso lo rompió. Spencer se giró y corrió hacia el Luaul, pero ya se estaba alejando de la acera.
Su propia familia lo había abandonado. Frank le agarró el brazo fácilmente. Spencer ni siquiera se resistió. Simplemente se desplomó, derrotado. Mientras lo llevaban hacia el coche patrulla, giró la cabeza por encima del hombro y me gritó una última cosa. Te arrepentirás de esto, Aubrey. Te arrepentirás de perderme. Me quedé allí, agarrada al marco de la puerta de mi casa, y hablé lo suficientemente claro como para que todo el bloque lo oyera. No, Spencer. De lo único que me arrepentiré es de haberte dejado entrar. El Uaul desapareció por la calle y con él, el último de su poder sobre mí. El coche patrulla lo siguió momentos después y luego, silencio. Si has escuchado hasta aquí, por favor, hazme un gran favor y dale me gusta a este vídeo y comenta con el número 1 abajo. Me permite saber que eres increíble y me dice que has estado aquí conmigo en todo este viaje. Tu apoyo es un gran estímulo para mí. Así que, por favor, comenta con un 1 para que sepa que estás aquí. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después. La semana después del arresto de Spencer fue extraña y profundamente tranquila. Fue como el aire después de que un violento huracán finalmente ha pasado. Mi apartamento, que una vez se había sentido tan pesado con su presencia y la tensión que creaba, de repente se sintió ligero. La luz del sol parecía entrar más cálidamente. El silencio ya no era sofocante. Era reconfortante. Era el sonido de la paz. Pasé los primeros días simplemente existiendo. Estaba reaprendiendo los simples placeres de vivir sola. El domingo por la mañana, hice una cafetera entera de café solo para mí sin preguntarme si él había agotado los últimos granos sin decírmelo. Me senté junto a la ventana en mi sillón favorito, ese que él siempre llenaba de sus chaquetas, y leí un libro durante 3 horas seguidas sin interrupción. Esa tarde, decidí reorganizar los muebles de la sala de estar. Fue un acto físico de reclamar mi espacio. Empujé el sofá a la otra pared, moví la estantería, creé un hogar que se sentía mío y solo mío. Mientras trabajaba, puse mi música a todo volumen. Toda la música folk, lenta y triste que él siempre llamaba deprimente, sin sus quejas. Por la noche, me estiraba en diagonal a lo largo de toda mi cama solo porque podía, sin toparme con su cuerpo inquieto y agitado. La libertad, descubrí, era silenciosa, y el silencio era hermoso. Por supuesto, todavía había ecos de la tormenta. Brenda, su madre, dejó algunos mensajes de voz más. Oscilaban salvajemente entre rogarme que retirara los cargos porque estaba arruinando su oportunidad de un buen futuro y culparme por la caída de su hijo. Escuché el primero, luego simplemente comencé a borrarlos sin escucharlos. No les debía nada. Mi deuda de compasión había sido pagada en su totalidad y me la habían devuelto con traición. Bloqueé su número. Bloqueé a sus primos. Bloqueé a todos y cada uno de los que formaban parte de su mundo. Luego, una noche, aproximadamente una semana después, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Garrett, el amigo del gimnasio de escalada, el que había usado para meterme bajo la piel de Spencer. De hecho, le había enviado un mensaje después de esa desastrosa llamada telefónica para disculparme, explicando que mi ex estaba siendo manipulador y que lamentaba haber metido su nombre en ello. Había sido increíblemente amable al respecto, diciéndome que no me preocupara y esperando que estuviera bien. Su nuevo mensaje era simple. Hola, espero que las cosas se hayan calmado. Quería ver si querías tomar ese café esta semana. Sin presión. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento. Mi pecho se apretó, pero no de pavor esta vez. Era un aleteo nervioso, algo que se sentía un poco como esperanza. Una parte de mí quería decir que no, retirarme a mi mundo seguro y tranquilo para siempre. Pero otra parte, la que había encontrado la fuerza para empacar 8 cajas y cambiar las cerraduras, sabía que no podía dejar que el fantasma de Spencer dictara el resto de mi vida. Respondí, me encantaría. Cuando nos conocimos, no fue dramático. No hubo fuegos artificiales, ni banda sonora cinematográfica de fondo. Simplemente fue agradable. Solo eran 2 personas sentadas una frente a la otra en una pequeña mesa en una cafetería soleada, bebiendo café, riendo de cosas pequeñas. Me hizo preguntas sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mi ridículamente nerd amor por las viejas novelas de ciencia ficción.
Y escuchó. Realmente escuchó, con su teléfono guardado en el bolsillo, sus ojos en mí cuando hablaba. La simplicidad de ello, el puro y absoluto respeto, se sintió más sanador de lo que podría haber imaginado. No se habló de exes, ni de dramas, solo una simple conexión humana. Hemos ido despacio desde entonces, cautelosos pero firmes. Algunas citas más para tomar café, un paseo por el parque, una visita al gimnasio de escalada donde me enseñó pacientemente una nueva técnica. Y tal vez, solo tal vez, estoy empezando a permitirme creer que la verdadera asociación existe. No del tipo construido sobre humo y espejos y manipulación, sino del tipo construido sobre una base de respeto y honestidad. Una noche, no hace mucho, caminaba por mi apartamento, con una copa de vino en la mano. Me detuve junto a la puerta principal, la misma puerta donde Spencer había golpeado con los puños, gritando para entrar. La madera está lisa de nuevo. La repinté de un alegre tono azul. Los fantasmas se han ido. Pensé en las palabras de mi padre, las que se sintieron como una profecía. Cuando alguien te muestra quién es, créelo a la primera. Me costó un tiempo y mucho dolor, pero finalmente lo hice. Spencer me mostró exactamente quién era. Un niño en el cuerpo de un hombre que no podía manejar las consecuencias de sus propias acciones. Y le creí. El último mensaje que me envió, justo antes de que la policía se lo llevara, fue esa amenaza. Nunca encontrarás a nadie como yo. Y mientras estaba allí, en mi hogar silencioso, pacífico y de puerta azul, sonreí porque tenía razón. Nunca lo haré. Y gracias a Dios por eso. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia. Significa mucho para mí poder compartirla con ustedes. Si alguna vez han pasado por algo así o si esta historia resonó con ustedes, por favor, dejen un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Y no olviden dar me gusta y suscribirse, porque compartir nuestras historias es como nos recordamos unos a otros que no estamos solos. Los veré en la próxima. Adiós por ahora.